Tenía los pies metidos en 2 pares de calcetines. Y aún así, el frío no se iba. Eso era lo normal para mí. Así había sido siempre. O eso creía. Hay cosas que uno va aceptando poco a poco. Sin darse cuenta. Sin que nadie te diga que no deberías. Los pies fríos eran mi cosa. Mi cosita de vieja, decía yo. Y me reía. Me reía porque no sabía. Porque nadie me había dicho lo que eso significaba de verdad. Lo que el cuerpo estaba tratando de decirme desde hacía años. Y yo, callada, aguantando el frío, poniéndome más calcetines, creyendo que así era la vida cuando una ya tiene años. Si te pasa esto, suscríbete y dale a me gusta, porque esto acaba de empezar. Yo soy Alicia Carrillo, 75 años. 43 de ellos parada detrás de un puesto en el mercado. Aguascalientes. Toda mi vida. Vendí verdura primero, luego semillas, luego especias. El puesto fue cambiando, pero yo siempre estuve ahí, de pie, desde las 5 de la mañana, a veces hasta las 7 de la tarde, los pies sobre ese piso de cemento. Verano, invierno, lo que fuera. Y los pies siempre fríos. Siempre. Incluso en agosto, cuando Aguascalientes pega fuerte. Mis pies estaban fríos. Yo decía que era la mala circulación. Que era la sangre. Que era la edad. Que era por tantos años parada en el frío del mercado. Tenía una explicación para todo. O eso creía. Pero las explicaciones no siempre son la verdad. A veces son solo maneras de no preguntar. De no ver, de seguir. Y yo seguí mucho tiempo. Demasiado. Hasta que una noche me levanté de la cama y casi me fui al suelo. No porque me hubiera resbalado. No porque estuviera mareada. Sino porque mis pies no sintieron dónde estaba el piso. Esa noche fue distinta. Esa noche entendí que lo que yo llamaba mi cosita de vieja tenía otro nombre. Y llevaba años esperando que yo la escuchara. Voy a contarles cómo pasó todo. Desde el principio. Desde los calcetines dobles en pleno verano. Porque quizás alguien aquí también tiene los pies fríos. Y también cree que es normal. Yo también lo creía. Los primeros años en el mercado, una no piensa en el cuerpo. El cuerpo solo es el vehículo. Lo que importa es el puesto. La mercancía. El dinero que entra. Los clientes. Las cuentas. Yo empecé a los 32 años. Mi esposo Genaro y yo pusimos el puesto juntos. Él cargaba los costales. Yo atendía. Así fue por mucho tiempo. El piso del mercado de la salud era de cemento sin cubrir. En invierno se ponía helado. Uno lo sentía subir por los pies, por las piernas, como agua fría que entra despacio. Yo usaba calcetines gruesos desde siempre, botas cerradas, pero el frío entraba igual. Y cuando uno lleva años en eso, deja de distinguir qué es frío del piso y qué es frío de adentro. Eso fue lo primero que perdí, la capacidad de distinguir. Cuando Genaro murió, en el año 2004, yo seguí sola. No había de otra. Tenía 2 hijos que mantener todavía. Mi hija Rosario estaba en la prepa. Mi hijo Beto apenas había entrado a trabajar y ganaba poco. El puesto era lo que nos daba de comer. Así que seguí, de pie, todos los días. Para ese entonces ya tenía 51 años. Y los pies fríos eran parte de mí. Como mi nombre. Como el delantal azul que usaba. Como el olor a canela y a chile seco que se me pegaba a la ropa. Era normal. O eso seguía diciéndome. Hubo un invierno, creo que fue en 2012, que el frío se puso peor. No el frío del mercado. El frío de adentro. Mis pies estaban helados aun cuando ya llegaba a casa. Aun cuando me metía en cama con cobija. Aun en las madrugadas, cuando el cuarto estaba tibio. Empecé a usar 2 calcetines desde entonces. Uno encima del otro. Y me dormía así. Y en la mañana, cuando me levantaba, los pies seguían fríos. Le dije a Rosario. Me dijo que fuera al médico. Le dije que no era para tanto. Que era la circulación. Que las viejas siempre tenemos los pies fríos. Ella me miró con esa cara que ponen los hijos cuando saben que no van a ganar. Y no dijo más.
Yo tampoco. El frío siguió. Eso es lo que uno no ve cuando está metido en el día a día. Que el cuerpo habla. Todo el tiempo. Pero habla bajito. Y uno está ocupado. Y el cuerpo sube el volumen poco a poco. Muy poco a poco. Para que uno no se asuste. Para que uno siga creyendo que es normal. Que es la edad. Que así es. Y cuando ya habla fuerte, uno ya se acostumbró tanto que tampoco lo escucha. Eso me pasó a mí. Me acostumbré al frío. Y luego me acostumbré a lo que vino después del frío. El hormigueo empezó de a poco. No sé exactamente cuándo. No puedo decir fue en tal fecha. Porque no fue así. Fue como cuando el polvo se acumula en una repisa. No ves el día que llegó. Nomás un día lo ves ahí. Y ya no sabes desde cuándo. El hormigueo era en los dedos primero. En los 4 dedos chicos del pie derecho. Como cuando se te duerme la mano y empieza a despertar. Ese cosquilleo que molesta pero no duele. Yo pensé que era porque traía el calcetín apretado. Me lo aflojé. El hormigueo seguía. Me lo quité. Seguía. Me puse el otro. Seguía. Al rato se iba solo. Y yo me olvidaba. Hasta la siguiente vez. Pero la siguiente vez era más seguido. Y luego más. Y luego ya no se iba del todo. Era como una vibración muy suave en los dedos. Todo el tiempo. Como si alguien tuviera su dedo apoyado ahí, apenas, sin presionar. Me acostumbré también a eso. Porque cuando algo no duele, uno cree que no es grave. Ese es el engaño más grande. Que si no duele, no importa. Pero hay cosas que no duelen y son las más serias. Porque si duele, te avisa. Si no duele, se va callando. Se va metiendo más adentro. Sin avisarte. Sin pedirte permiso. Las punzadas llegaron después. Esas sí eran distintas. No eran el hormigueo suave. Eran como pinchazos rápidos. 1, 2, 3. En el arco del pie. En el talón a veces. Una vez en el tobillo. Duraban un segundo, 2, y se iban. Pero regresaban. Sobre todo de noche. Cuando ya estaba en cama. Cuando el cuerpo se apagaba y quedaba en silencio. Ahí era cuando los pies hablaban más fuerte. Piquetes rápidos que me despertaban. O que me impedían quedarme dormida. Le dije a Beto una vez. Me dijo que eran calambres. Que tomara agua. Que comiera plátano. Tomé agua. Comí plátano. Los piquetes siguieron. Yo dejé de decirle. No porque me enojara con él. Sino porque así somos los que ya llevamos años. No queremos preocupar. No queremos ser carga. Preferimos aguantar solos y decir que ya estamos bien. Que ya se pasó. Que no es nada. Y el cuerpo sigue hablando. Solo. Sin que nadie lo escuche. La sensación rara en los pies al caminar vino después de las punzadas. Y esa sí me desconcertó. Porque no era dolor. No era hormigueo. Era algo que no sabía cómo describir. Lo intenté muchas veces y no me salían las palabras exactas. Era como si el suelo no fuera suelo. Como si entre mis pies y el piso hubiera algo en medio. Una capa de algo. Yo lo describía así, como si pisara cartón. No el suelo de verdad, sino algo que amortiguaba todo. Que hacía que no sintiera bien donde ponía el pie. Al principio lo noté solo cuando traía zapatos. Creí que eran los zapatos. Me los cambié. Seguía. Lo noté descalza. Seguía. Entonces ya no pude decirme que era el calcetín o el zapato. El problema no estaba afuera. Estaba adentro. En algún lugar de mis pies que ya no estaba funcionando como antes. Pero aún así no fui al médico. Aún así seguí. Porque el puesto no se atiende solo. Porque los gastos no se pagan solos. Porque una aprende a vivir con las cosas raras que le pasan al cuerpo y a seguir de todas formas. Hasta que una noche ya no pude seguir ignorándolo. Era martes. Eso sí lo recuerdo. Porque los lunes son de surtido y los martes siempre me quedaba rendida. Eran como las 2 de la mañana. Me desperté con sed. Me levanté de la cama despacio, como siempre. Puse el pie derecho en el suelo. Y algo estuvo mal. No supe qué en ese momento. Pero algo estuvo mal. Puse el izquierdo.
Empecé a caminar hacia la cocina, y a los 2 pasos casi me voy de lado. No me caí. Alcancé a agarrarme del buro, pero fue muy cerca. Me quedé parada ahí, en la oscuridad, agarrada del buro, y entendí que mis pies no habían sentido bien el piso. No es que estuviera mareada, no es que me hubiera resbalado, es que mis pies no supieron dónde estaban, no sintieron la superficie, no sintieron la firmeza, como si el suelo no estuviera ahí. Me quedé parada mucho tiempo, sin moverme, esperando que se me pasara, que volviera la sensación normal, que mis pies volvieran a ser mis pies. Y tardaron mucho. Y cuando llegué a la cocina, prendí la luz y me senté. Y por primera vez en años, le hablé a mis pies en serio. Los miré, los toqué, los apachurré un poco con las manos. Y les pregunté qué les pasaba. No con palabras, pero así, de esa manera que una habla con su cuerpo cuando ya no queda de otra. Cuando ya no puede hacerse la desentendida. En la mañana le dije a Rosario. Y Rosario no dijo nada. Nomás agarró el teléfono y buscó doctor. Así es ella. No discute, no regaña, nomás actúa. Fui al médico esa semana. Un doctor del IMSS. Joven. Creo que tendría unos 30 y pico de años. Me escuchó sin interrumpirme. Le conté de los pies fríos, del hormigueo, de los piquetes nocturnos, de la sensación de cartón al caminar, de la noche que casi me caí. Me escuchó todo, y cuando terminé, no me dijo que era la edad, no me dijo que era normal. Me preguntó cuándo había sido mi último análisis de sangre completo. Le dije que hacía como 3 años. Me mandó a hacerme uno ese mismo día, con varias cosas marcadas, entre ellas la glucosa, la hemoglobina glucosilada, palabras que yo no conocía, que no entendí cuando las leyó, pero que empecé a entender cuando llegaron los resultados. Diabética, eso dijo el papel. Diabetes tipo 2. Con años de evolución, según el médico. Años. No meses. Años. Le pregunté cuántos. Me dijo que no podía saberlo con exactitud, pero que por los números que traía, lo más probable era que llevara entre 5 y 8 años con la glucosa elevada sin saberlo. 5 a 8 años. Mientras yo vendía especias en el mercado. Mientras me ponía el segundo calcetín. Mientras le decía a Rosario que no era para tanto. Mi cuerpo llevaba años con eso. Y yo sin saberlo. O sin querer saber. No sé bien cuál de las dos. Lo que el médico me explicó después tardé en entenderlo del todo. Me lo tuvo que explicar más de una vez. Y luego Rosario me lo explicó con otras palabras. Y luego yo sola lo fui entendiendo, de a poco, con el tiempo. Cuando la glucosa en la sangre está alta por mucho tiempo, los nervios se dañan. Despacio. Sin aviso. Empiezan por los que están más lejos del corazón. Los de los pies. Los de las manos. Eso se llama neuropatía diabética. Neuropatía. Esa palabra me costó trabajo, pero la aprendí, porque era mi palabra, la que explicaba el frío que nunca se iba, el hormigueo de los dedos, los piquetes de noche, la sensación de cartón al caminar, la noche que casi me caí en la oscuridad. Todo tenía nombre, y el nombre llevaba años viviendo en mis pies sin que yo lo supiera. Cuando salí del consultorio ese día, me senté en una banca afuera del hospital. Rosario se fue a buscar el coche, y yo me quedé sola un momento, con el papel en la mano, con los resultados, con esa palabra nueva que ahora era mía. Y no lloré, no sé por qué, pero no lloré. Me quedé pensando en todas las veces que sentí el frío y no le pregunté nada al médico. En todas las noches con los piquetes que aguanté callada. En la noche del buro, cuando casi me caí y no me asusté lo suficiente. Me quedé pensando en todo el tiempo que había pasado, y en todo el tiempo que perdí, no llorando, solo pensando, solo viendo el papel. Y después Rosario llegó con el coche y nos fuimos. Y la vida siguió, pero ya distinta. Lo que nadie te dice de la diabetes es que puede vivir contigo mucho tiempo sin presentarse, sin dar la cara. Se mete despacio, se instala, empieza a cambiar cosas desde adentro.
Y tú sin saber, pensando que el cansancio es la edad, que el frío en los pies es la circulación, que el hormigueo es el zapato apretado, que los piquetes son calambres, que todo tiene una explicación sencilla. Y sí tiene explicación, pero no la sencilla, la otra, la que da miedo preguntar, porque si no preguntas, no te dan la respuesta que no quieres escuchar. Y así uno vive, con medias explicaciones, con verdades a medias, con calcetines dobles que no resuelven nada, pero que se sienten como algo, como una pequeña acción que le dice al cuerpo, aquí estoy, aunque no estés de verdad, aunque estés dándole la espalda. Eso es lo que yo hacía, darle la espalda con los calcetines puestos, creyendo que así bastaba. Hay algo que aprendí después del diagnóstico, algo que me costó trabajo admitir. El cuerpo no te castiga, el cuerpo no te miente, el cuerpo habla exactamente lo que pasa. El problema somos nosotros, que no escuchamos, que traducimos mal, que le ponemos nombres más cómodos a lo que sentimos. Mala circulación en lugar de azúcar alta, calambres en lugar de nervios dañados, cosas de la edad en lugar de enfermedad que tiene nombre y tratamiento. Eso lo hago yo. Sé que no soy la única. Conozco a vecinas que hacen lo mismo, a conocidas del mercado que hacen lo mismo, a mi propia hermana que hace lo mismo. Somos de una generación que aprendió a aguantar, a no quejarse, a seguir de pie aunque el pie no sienta nada. Y eso en muchas cosas estuvo bien. Nos ayudó a sacar adelante familias enteras. Pero en la salud nos hizo daño. Mucho daño. Porque aguantar no es lo mismo que estar bien. Y seguir de pie no es lo mismo que tener salud en los pies. Después del diagnóstico cambió mucho en mi vida. Tuve que aprender a comer diferente. Tuve que aprender a revisar los pies todos los días. Eso sí me lo explicó el médico muy claro. Los pies de una persona con diabetes deben revisarse cada día, no cada semana, cada día, porque si los nervios están dañados, uno puede tener una herida en el pie y no sentirla, no doler, y si no duele, uno no la ve, y si no la ve, puede infectarse, y una infección en el pie de una persona diabética puede convertirse en algo muy serio, en algo que ya no tiene remedio fácil. Eso no lo sabía yo. ¿Cuántas veces me habré hecho una rosadura con el zapato y no la habré sentido? ¿Cuántas veces habré tenido algo en el pie que no vi porque no dolió? No quiero pensar en eso mucho tiempo, pero tampoco quiero dejarlo de decir. Porque alguien que me escucha quizás también tiene los pies fríos. Y quizás también cree que es la circulación, o la edad, o el frío del mercado. El tratamiento no fue sencillo. No voy a decirles que tomé unas pastillas y todo se arregló. No fue así. El daño en los nervios que ya estaba hecho, ese no se deshace. Eso me lo dijo el médico claro. Lo que se puede hacer es evitar que avance más. Controlar la glucosa para que los nervios no se dañen más de lo que ya están. Y aprender a vivir con lo que quedó. Con el hormigueo que a veces todavía siento. Con la sensación rara que no se fue del todo. Con el cuidado extra que ahora le tengo que dar a mis pies. Eso fue lo más difícil. No el diagnóstico. No las pastillas. No la dieta. Lo más difícil fue aceptar que algo ya no iba a volver a ser como antes. Que una parte de mí que yo daba por sentada ya no estaba igual. Y que eso pasó en silencio. Mientras yo vivía mi vida. Mientras atendía el puesto. Mientras ponía el segundo calcetín. Mientras me decía que era normal. Un mes después del diagnóstico, un martes de mañana, estaba en el mercado. Ya con el tratamiento empezado. Ya con la dieta cambiada. Ya con mis revisiones de glucosa. Y llegó mi comadre Esperanza, que tiene 72 años. Que también lleva décadas en el mercado. Que también tiene los pies fríos. Me lo dijo así, de pasada. Ay, comadre, qué frío traen mis pies desde anoche. Y yo me la quedé mirando. Y ella siguió hablando de otra cosa. Y yo no le dije nada en ese momento. Porque no supe cómo. Porque a veces uno no sabe cómo decirle a alguien lo que aprendió a sus propias costillas. Pero esa misma tarde, cuando el puesto estaba tranquilo, le pregunté: Esperanza, ¿hace cuánto traes los pies fríos? Me dijo:
Siempre, comadre. Desde que me conozco. Le pregunté si tenía hormigueo. Me miró raro. Le pregunté si se le dormían los dedos a veces. Me dijo, sí, ¿por qué? Y ahí le conté. Todo. Desde el principio. Desde los 2 calcetines en verano. Hasta la noche del buro. Hasta el papel con la palabra nueva. Esperanza me escuchó callada. Toda la tarde. Sin interrumpirme. Y cuando terminé, me dijo. Yo creía que era la edad. Sí, le dije. Yo también. Ese año Esperanza fue al médico. Se hizo sus análisis. Y también tenía glucosa alta. No tan avanzado como el mío. Pero ahí estaba. Esperando que alguien le preguntara. Esperando que alguien le dijera que los pies fríos no siempre son solo los pies fríos. Pienso mucho en eso. En lo que hubiera pasado si nadie me hubiera contado. Si Rosario no me hubiera buscado el médico. Si ese médico joven no me hubiera escuchado. Si yo hubiera seguido con mis calcetines dobles convenciéndome de que era normal. ¿Hasta dónde hubiera llegado el daño? ¿Hasta dónde hubieran llegado los nervios dañándose? No lo sé. No quiero saberlo. Pero sé que hay personas que llegan demasiado tarde. Que esperan demasiado. Que se convencen de que es la edad, la circulación, el clima, el trabajo de años. Y no es que no quieran atenderse. Es que no saben. Nadie les dijo. Nadie les habló de esto como yo les estoy hablando ahora. En el mercado, con palabras de a pie. Sin términos raros. Sin asustar. Solo diciendo lo que pasó. Mis pies hoy no están bien del todo. No voy a mentirles. El daño que ya se hizo no desaparece. El hormigueo sigue a veces. La sensación rara al caminar mejoró un poco, pero no se fue del todo. Tengo que revisar mis pies cada noche antes de dormir. Con luz. Con cuidado. Buscando cualquier cosa rara. Una ampolla. Una herida. Una raspadura. Cosas que antes no me importaban. Cosas que ahora son parte de mi rutina como lo fue siempre ponerse los calcetines. Solo que ahora sé por qué. Ahora sé lo que cuido. Ahora sé lo que puedo perder si no cuido. Y eso cambia todo. Saber por qué haces algo lo cambia. No es lo mismo ponerse 2 calcetines porque uno cree que el frío es normal, que ponerse un calcetín de algodón suave porque uno ya sabe lo que los pies necesitan. Parece lo mismo. Un calcetín. Pero no es lo mismo. Nunca fue lo mismo. Lo que quiero decirles, si es que algo quiero decirles, es esto. El cuerpo de uno tiene muchos años. Ha cargado mucho. Ha trabajado mucho. Ha aguantado mucho. Y sigue hablando. Aunque ya tenga 70. Aunque ya tenga 75. Aunque uno crea que ya lo conoce de memoria y que ya sabe lo que le pasa. El cuerpo sigue hablando. Y lo que dice puede sonar como frío en los pies. Como hormigueo en los dedos. Como piquetes de noche. Como sensación de cartón al caminar. Como una mañana en que uno se levanta y la pierna no responde bien. Esas no son cosas de la edad. O no son solo eso. A veces son señales. Señales de algo que tiene nombre. Que tiene tratamiento. Que se puede atender. Si uno va a tiempo. Si uno pregunta. Si uno deja de decirse que es normal. Yo me tardé demasiado. No lo digo con culpa. Lo digo porque es verdad. Y porque quiero que quien me escucha no tarde tanto como yo. Hay una cosa más que quiero decir. Una cosa que me tomó tiempo entender. No es debilidad ir al médico. No es exageración. No es molestia para los hijos. No es gasto innecesario. Es que uno se conoce. Uno sabe cuando algo no está bien. Y ese saber, ese que vive muy adentro, ese que a veces uno calla porque cree que exagera, ese no miente. Nunca miente. Yo lo callé muchos años. Lo tapé con calcetines. Lo expliqué con la circulación y la edad y el frío de Aguascalientes. Pero siempre supe. Siempre. Que algo no estaba del todo bien. Y esa voz interior que sabe, hay que escucharla. Antes de que el cuerpo tenga que hablar más fuerte. Antes de la noche del buro. Antes del susto en la oscuridad. Antes de que ya sea más difícil. No sé qué traen ustedes en los pies esta noche. No sé si tienen frío. No sé si sienten hormigueo.
No sé si llevan tiempo con algo raro que le pusieron un nombre sencillo para no preguntar más. Pero si algo de lo que conté les suena conocido, no lo dejen pasar. No le pongan otro nombre más cómodo. No digan que es la edad. Puede ser la edad. Puede ser también otra cosa. Y esa otra cosa, si tiene nombre y la atienden a tiempo, no tiene por qué quitarles lo que todavía les queda por vivir. Yo sigo en el mercado. Ya no todos los días como antes. 3 días a la semana ahora. Las rodillas también me fueron avisando, pero esa es otra historia. Mis pies siguen con su hormigueo a veces, con su sensación de cartón a veces. Pero ya los reviso. Ya sé lo que me dicen. Ya no les doy la espalda. Ya no finjo que el frío es normal. Ya sé que el frío nunca fue solo frío. Era una carta larga, de muchos años, que mis pies me estaban escribiendo. Y yo tardé mucho en abrirla, pero por fin la abrí, y la leí, y aquí estoy, contándola.